Bueno, hermanos, buenos días. Hoy tenemos un texto largo por delante, así que redimamos el tiempo y vayamos derecho, sin escalas, a Efesios capítulo 5, versículos 1 al 21. Continuamos con esta serie en Efesios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Amado Señor, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, por el día de hoy, Señor. Gracias por la oportunidad de reunirnos y celebrar tu nombre un domingo más. Gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes, nos asistas para comprender lo que ahora vamos a intentar meditar respecto a este texto, Señor. Que pueda golpear nuestros corazones, que pueda exponer nuestro pecado, que pueda humillarnos y que pueda llevarnos al arrepentimiento y que pueda llevarnos a la cruz, Señor, para que seamos transformados. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, utópico, ¿no? Lo que leímos, ¿no les parece? ¿No les da esa sensación cuando leen textos como este? Parece algo poco realista lo que nos está mandando Pablo, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Es realmente posible vivir así, como vimos ahí en ese texto? ¿De esa manera? ¿Es posible imitar el carácter moral de Dios? Él dice: imiten a Dios. ¿Es posible eso? Suena loco, ¿no? Casi al borde de una herejía pareciera. Puede que veas esto y pienses: bueno, capaz que no es tan así. Parece demasiado. No sé si se puede. Y bueno, si esa es tu perspectiva ante un texto como este, tengo noticias. Sí es posible. ¿Cómo sé que es posible? Bueno, antes de este texto hay otros 4 capítulos explicándonos por qué y para qué es posible que nosotros vivamos así. Teniendo en cuenta todo lo que nosotros leímos antes, todo lo que vimos antes en Efesios, esto no solamente es posible, sino que es lo más lógico del mundo. Veámoslo por nosotros mismos, repasemos el contexto. ¿Cuál es el punto de esta carta? Lo hemos dicho muchas veces y no me voy a aburrir de repetirlo porque es fundamental para entender cada parte. Pablo, en esta carta, habla de una obra cósmica. ¿Recuerdan eso? Pablo le dice a los efesios que en este preciso instante Dios está haciendo algo grande, algo maravilloso. Que Dios está sometiendo todas las cosas a los pies de Cristo. Que Él está uniendo todas las cosas a Cristo, que Él está reconciliando todas las cosas en Cristo. Y a esta obra cósmica que ahora está en proceso, pero que un día se va a consumar, Él la está mostrando.
y la muestra a través de algo en específico. A través de una nueva creación que de alguna manera refleja lo que Él está haciendo. A través de algo que se llama iglesia. Él lo muestra en lo que la iglesia es. Porque piensen, ¿qué es la iglesia? Y cómo Dios la crea. Es gente de todo lugar, de toda etnia, que estaba en tinieblas, que era ajena a Dios, que estaba enemistada entre ellos y que estaba enemistada con Dios, que estaba alejada de Dios, en rebelión, bajo su ira, incapaz de obedecer y de amar y de acercarse a Dios, pero de ellos hace un pueblo nuevo. Los transforma desde el centro, desde su naturaleza, cambia su naturaleza desde lo más profundo. Hace de ellos un nuevo hombre, con una nueva identidad, con una nueva naturaleza, que ahora está unido a Dios en Cristo. Ellos son ahora, los que estaban lejos antes y eran ajenos, ahora son hijos de la familia de Dios, de la cual Cristo es el primogénito, el hermano mayor. Son los ciudadanos del pueblo de Dios, del cual Cristo es el rey. Son los miembros del cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Son los ladrillos del templo en el cual habita Dios y del cual Cristo es la piedra angular. Todas figuras que Pablo usó acá, en esta carta, para enfatizar esta unión. Los transforma y los une a sí mismo en Cristo, de manera que ahora Él habita en ellos, en su espíritu. De esa manera tan integral e íntima es que ahora están unidos a Dios. La conquista cósmica de Dios en Cristo se manifiesta en aquellos que antes eran parte de la rebelión en contra de Dios, pero que ahora han sido creados nuevamente a la imagen de Dios. Su naturaleza ha sido transformada y ahora están unidos a Dios en Cristo y ahora son la morada del Espíritu Santo. Y concretamente la conquista cósmica de Dios se hace visible en la vida distintiva de la iglesia, que en definitiva es lo que hace visible y palpable esa nueva naturaleza y esa unión con Dios. Por eso es posible vivir así. Porque precisamente esa es la manera en que Dios muestra su sabiduría en la iglesia, en el hecho de que viva de una manera que sin el Evangelio sería imposible vivir. En el hecho de que la iglesia viva de una forma radicalmente diferente al resto del mundo. Eso es lo que la hace atractiva y eso es lo que la hace destacable y eso es lo que señala al Evangelio. Es posible vivir así porque si estás en Cristo sos una nueva creación con una nueva naturaleza, porque Dios habita en vos, en el Espíritu, y opera dentro tuyo con su infinito poder. Y más allá de mi argumento principal para este texto, que ya se los voy a decir, también tengo este objetivo en mente. Se los he dicho antes en algún otro texto de Efesios, en alguna más atrás, pero acá está muy claro y quiero aprovechar y que pueda ser clavado en sus corazones. Quiero animarlos con esto, que aplica a este texto en particular, pero que también aplica a cada mandamiento que veas en la Biblia. Aplica a esa parte práctica de todas las cartas de Pablo. Que en Cristo, por la obra del Evangelio, por el nuevo nacimiento, por el empoderamiento del Espíritu Santo morando dentro del cristiano, es posible vivir así. No es una utopía, hermanos. Es posible. Por eso Pablo explicó todo lo que explicó en los primeros 3 capítulos. El Evangelio no es un concepto solamente. Él no explicó todas esas cosas profundas del Evangelio para que los efesios entretuvieran sus mentes nada más. Que se pusieran a discutir de teología y se entretuvieran. Él lo hizo porque sabe que esto es algo que tiene que tener un efecto en sus vidas. Y porque finalmente esas vidas transformadas, asombrosamente distintivas, van a darle gloria al Señor. Porque van a mostrar su infinita sabiduría obrando en ellos. Porque esas vidas distintivas son el vestigio visible de esa conquista cósmica que Dios está llevando a cabo. Por eso en el capítulo 3 termina orando al Señor para que ellos entiendan, que ellos se asombren, que ellos se abrumen con todo el peso del significado y de las implicaciones de la presencia de Dios en ellos. Mi deseo al predicar, lo que yo busco al predicar, no es que ustedes simplemente sepan más. No quiero solamente transmitir información conceptual. Tampoco quiero simplemente mover sus sentimientos, sus emociones. Yo quiero que sus vidas sean transformadas, que la imagen de Cristo sea formada en ustedes, que sean luz en medio de la oscuridad para que así puedan reflejar más fielmente, cada vez más fielmente, la gloria de Cristo. Creo que tanto su mente como sus emociones, como sus afectos más profundos en su corazón, que todo lo que son quede maravillado con la gloria de Cristo.
que contemplen a Cristo y que sus vidas sean transformadas por eso. Que sus vidas sean claras y evidentemente diferentes a la vida de los que no están en Cristo. Porque así es como Dios es glorificado en ustedes. Parece un objetivo extremadamente ambicioso, ¿no? Pero justamente por esta razón que acabamos de mencionar, esto también es posible. Y de hecho sucede. Y lo veo con mis propios ojos. Lo veo todos los días en sus vidas, hermanos. Gloria al Señor por eso y que siga sucediendo. Dios muestra su sabiduría en la iglesia porque la iglesia es un grupo de personas viviendo de una manera en la cual de otra forma sería imposible vivir. Una vida excepcional, distinta, en cada área. Por eso a partir del capítulo 4 Pablo empieza a llamar a vivir de esa forma práctica, de esa manera que refleja la sabiduría de Dios y que solo es posible por el Evangelio, en cada área. Dicho esto, mi punto central, mi argumento para ustedes hoy, hermanos, es el siguiente. Conforme a lo que ahora son en Cristo, vivan distintivamente al andar en amor, en luz y en sabiduría. Este es el punto. Conforme a lo que ahora son en Cristo, vivan distintivamente al andar en amor, en luz y en sabiduría. Y vamos a verlo en 3 puntos. Punto número 1, en los versículos 1 y 2, imiten a Dios en su amor. Punto número 2, anden en luz en un mundo de tinieblas, versículo 3 al 14. Y punto 3, anden en sabiduría en un mundo de necedad, versículos 15 al 21. Vamos al texto, vayamos al primer punto. Imiten a Dios en su amor. Lo que tenemos en los primeros 2 versículos del capítulo 5, hermanos, realmente está íntimamente conectado con la sección anterior. Cuando Pablo comienza a hablar de esta nueva vida, en el capítulo 4, versículo 17, habla en términos de despojarse del viejo hombre y de vestirse del nuevo hombre, creado en la semejanza de Dios. ¿Recuerdan eso? De hecho, él termina diciendo así, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Versículos 22 al 24. Después, a partir del versículo 25, Pablo empieza a hablar de una manera más práctica. Él ahí habla de cómo se ve esa vida de ese nuevo hombre creado en la semejanza de Dios, en justicia y en verdad. Él aplica esa realidad espiritual a sus vidas reales. Que es lo que compartió nuestro hermano Juan la última vez. Pablo les explica que una vida conforme al nuevo hombre es una vida que en definitiva está definida por el amor. Y les explica cómo se ve eso. Les explica cómo se ve todo eso que les dijo antes. Que al final de cuentas significa que si antes tenían un lenguaje sucio, ahora sus palabras deben estar redimidas y deben hablar la verdad. Les dice eso, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿Para qué? Para la edificación de los demás. Eso es andar en amor, les dice Pablo. Les dice que todo eso significa que si antes robaban, ahora tenían que trabajar. ¿Para qué? Para ayudar a los que están en necesidad. ¿Ven la conexión, no? Así se ve una vida de alguien que anda en amor. Les dice que todo eso significa que si antes tenían ira, enojo, malicia, ahora tenían que ser misericordiosos y amables con los demás. Y mientras hace todas esas aplicaciones prácticas, las conecta todo el tiempo con las verdades del Evangelio. Son aplicaciones prácticas que están impregnadas del Evangelio. Entonces ahora, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo básicamente resume eso. Así se resume todo lo que predicó nuestro hermano Juan el otro domingo. Así se resumen esas aplicaciones prácticas que Pablo hizo en los versículos 25 al 32 del capítulo 4. Pablo les dice, hermanos, en definitiva, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. El versículo 1 del capítulo 5. Lo que Pablo les está diciendo es, muchachos, si ustedes antes, lo que nosotros vimos antes en los capítulos 1 al 3 es real, si eso pasó en ustedes, si ustedes están en Cristo, si todo eso sucedió en ustedes, entonces son hijos de Dios. Ustedes ya son eso. En Cristo fueron declarados hijos de Dios, fueron adoptados. A todo el que cree les da la potestad de ser hijos de Dios, dice Juan. Eso tuvo lugar ya en el momento de su conversión. Por lo tanto, vivan conforme a esa identidad. Vivan de acuerdo a lo que ya son. Vivan como hijos amados. Anden en amor. Tengan vidas caracterizadas por el amor tal
como les acabo de describir. Imiten a Dios al caminar en amor de esa manera. Ahora, no hace falta ser muy perspicaz para notar que esa vida de amor que Pablo describe en los versículos 25 al 32 del capítulo 4 no es el tipo de amor que brota naturalmente del corazón humano. Es un amor distintivo. No cualquiera podría, ¿no? ¿Quién es capaz? ¿Cómo hago para vivir tan amorosamente? ¿Cómo imito a Dios en esto? ¿Cómo hago, Pablo? ¿De dónde saco la fuerza? ¿De dónde saco la motivación? Y Pablo les dice, miren la cruz para eso. Anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Mirá la cruz. Mirá aquel que te amó con un amor tan vasto, tan enorme, que de hecho es inentendiblemente enorme para nosotros. Tan alto, tan profundo, tan ancho, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es un amor tan enorme que movió a Cristo a darse a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Ese es el modelo, esa es la motivación, eso lo es todo para vivir así. ¿Cómo podés vivir y andar en amor? ¿Cómo tu vida puede verse así como la vida que Pablo describe en el capítulo 4, versículos 25 al 32? Tenés que mirar la manera en que Cristo te amó a vos. La única manera de poder vivir así es mirando a Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Él nos mostró el verdadero amor y no nos lo mostró en un PowerPoint, en una imagen. Él nos lo mostró de una manera experiencial, tan experiencial, relacional, íntima y cercana como lo es para un niño el amor de su padre cuando lo alza en sus brazos. Pablo a los Corintios le dice que el amor de Cristo nos constriñe. Y a los romanos les dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Si estás en Cristo, Él te amó. ¿Puedes pensar eso en un momento? ¿Puedes hacer un esfuerzo por entender que esto no es solo un cuento, que no es una idea que se queda en el plano de lo conceptual, sino que es una realidad y que es profundamente experiencial y personal? Que si estás en Cristo, Él no solo te amó como parte de un todo, Él te amó de forma personal. Pablo a los Gálatas les dice, la vida que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es el amor de Cristo. Hablen la verdad, trabajen, sean generosos, sean misericordiosos. En definitiva, sean imitadores de Dios, anden en amor, les dice Pablo. Pero Pablo, eso es difícil, ¿cómo hago? Mira a Cristo. No te mires a vos mismo. No mires tu comodidad, no mires tu supuesto merecimiento, tu supuesto honor, que de alguna manera usás para determinar si los otros son dignos o no de tu amor. No mires si los demás se lo merecen o no. Mira a Cristo, que te amó cuando aún eras pecador. Mira a Cristo, que antes de que hayas nacido, antes de que el mundo fuera creado, en los designios y los decretos eternos que solamente le pertenecen a Dios, cuando el Padre dijo, hay pecadores a los cuales rescatar, Cristo, la segunda persona de Dios, porque te amó, dijo, yo voy. Yo los voy a buscar. Y porque te amó, llegado el momento oportuno, aquel que es el objeto de adoración y de admiración de los ángeles, se despojó de su gloria, de su honor, se despojó de su derecho de no hacerlo, añadió una vez y para siempre naturaleza humana, su naturaleza divina, e ingresó a las limitaciones y el dolor de este mundo caído y corrompido por el pecado. Nació en la debilidad de un cuerpo humano. El santo vino a padecer las consecuencias del pecado, vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos, y cuando llegó el momento oportuno, como el Cordero de Dios, inocente y sin mancha, se ofreció como sacrificio sustitutivo. Y porque cargó con nuestros pecados, mis pecados, tus pecados, cada uno de ellos, porque los cargó sobre Él, su honor fue manchado con calumnias, con acusaciones falsas, con bofetadas, con escupidas, con burlas. Su cuerpo cansado fue molido con azotes y su alma recibió la ira aplastante e implacable de Dios. El único Hijo de Dios en quien el Padre se complace y con quien había tenido una relación perfecta de amor, armonía, compañerismo y gozo mutuo por una eternidad, porque te amó, padece el rechazo de su Padre. Y cargó la vergüenza, la culpa
y la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Alguna vez te rechazó alguien a quien amás profundamente? ¿Se hacen una idea de lo que es para un niño que su mamá o su papá le diga no te quiero ver? Duele, ¿no? Bueno, la exponencialidad en Cristo recibiendo la ira de su Padre es incalculable. Una eternidad de historias de compañerismo, de agrado, de deleite mutuo, quebrada momentáneamente por la santa, justa, recta y perfecta ira de Dios por nuestros pecados. Él, porque te amó, padeció eso. Y estuvo en la tumba y 3 días después se levantó de entre los muertos. Y ahora mismo está sentado a la derecha del Padre mientras todo está siendo sometido a sus pies. Pero se dan cuenta del precio incalculable que significó para el Dios Trino, para cada persona de la Trinidad, esta redención. Fue la conquista de Dios, pero al mismo tiempo fue la hora más oscura de la historia. Se dan cuenta del impacto incomprensible para nosotros en la vida interna de Dios. El impacto que tuvo en la vida interna de Dios la cruz. Ese fue el precio por nuestro rescate. Él lo pagó porque te amó. No hay palabras para dimensionar ese amor. ¿Cómo imitar a Dios y cómo andar en amor genuino y distintivo como un hijo suyo? ¿Cómo caminar en ese amor práctico y cotidiano que es capaz de mostrar su sabiduría infinita a la creación para su gloria? Mirá a Cristo y mirá la cruz. Contemplá la obra de la cruz. Y sentí cómo el amor de Dios es derramado en tu corazón por medio del Espíritu que te fue dado, como dice Romanos 5:5. Segundo punto, anden en luz en un mundo de tinieblas. Ahora es cuando este contraste, esta distinción de la vida, a la que llama Pablo, se hace mucho más evidente. Porque el asunto ahora, hermanos, es la inmoralidad. El fragante aroma del amor sacrificial de Cristo no puede contrastar más con el olor nauseabundo de la inmoralidad y la impureza. Éfeso era una ciudad donde la inmoralidad abundaba. Inmoralidad sexual, sobre todo, ¿no? La cultura de Éfeso estaba saturada, impregnada de inmoralidad y de impureza. Su mente estaba infectada. La impureza les corría por el torrente sanguíneo y satisfacían sus pasiones perversas tanto abiertamente como de maneras aún mucho más perversas y vergonzosas en lo secreto. Esas son las tinieblas. Ustedes, les dice Pablo, conforme a lo que son, deben tener vidas distintivas, diferentes en medio de todo eso. En otras palabras, deben ser luz en medio de las tinieblas, como hijos de luz. Pablo quiere que la iglesia en Éfeso entienda cuán fuera de lugar estaban estos pecados para ellos que ahora eran parte del reino de la luz, que ahora eran parte del templo sagrado, que ahora eran parte de la familia de Dios. Quiere que sepan que no hay manera de armonizar los dos reinos, que son opuestos absolutos. Quiere que sepan de la gravedad de la impureza, que la impureza no tiene nada que ver con lo que son ahora. Quiere que sepan que de la imperiosa necesidad de que ellos se separen de esas cosas que estaban tan arraigadas en la sociedad de Éfeso. Ven el texto, versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. La palabra que ahí se traduce como inmoralidad es porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Y es una palabra que se refiere a todo tipo de inmoralidad, en todo el abanico de las posibilidades, desde las depravaciones más repugnantes, pasando por adulterio, por fornicación, hasta cualquier pensamiento impuro. Inmoralidad, dice, impureza, y después dice avaricia, que en este caso no se refiere a avaricia por la plata, por las posesiones, sino que es una palabra que habla de autosatisfacción. Los gentiles, los paganos de Éfeso vivían en una cultura en la que era absolutamente normal y aceptable tener esa perspectiva de autosatisfacción. Entonces ellos usaban sus cuerpos y los cuerpos de los demás solamente para la autosatisfacción. Estas cosas, este tipo de pensamiento, este estilo de vida, esta manera de ver las cosas, ni siquiera se mencionen entre ustedes, les dice Pablo, como corresponde a los santos, separados, apartados para Dios. Ustedes no tienen nada que ver con todo eso, deben desecharlo, deben separarse de la inmoralidad
como corresponde a los santos. Si ustedes han sido limpiados y declarados santos por medio de Cristo, entonces no puede haber cabida a la participación con la impureza en ustedes. Pero Pablo lo va a ampliar más, ven en el versículo 4. Dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Pablo está siendo específico. Él está siendo preciso. De hecho, algunas palabras que aparecen acá están solamente acá y no están en ninguna otra parte de la Biblia. Él quiere ser específico, él quiere transmitir claramente el sentido de obscenidad en el cual estaba empapada Éfeso. Era palpable hasta en sus conversaciones, en sus palabras. De la abundancia de su corazón hablaban sus bocas, por supuesto. ¿No les parece que el mundo de hoy es bastante parecido al mundo de Éfeso? Creo que no tengo que convencerlos de eso. Está tan a la vista que lo voy a poner así. Es un ejemplo. Mi Instagram está lleno de comida, de recetas en el feed. El otro día me apareció un plato que se veía muy rico, pero cuando empiezo a ver la receta, el proceso y el muchacho empieza a explicar, estaba tan cargado de obscenidades y de chistes de doble sentido que se volvió asqueroso. Era una receta de pollo, hermanos. ¿Se entiende el punto? Así de normalizada, así de aceptada, así de arraigada está la inmoralidad. Lo empapa todo. Todo. Hasta las recetas de pollo al verdeo. Y así mismo era en Éfeso. La cultura estaba tan impregnada de impureza que lo tocaba todo. Cada rincón de su cultura estaba contaminada con inmoralidad. Se hacía evidente hasta en sus conversaciones. Entonces, como estaba así de normalizada, Pablo le hace a la iglesia una aclaración, un recordatorio que quizá podía parecer obvio, pero que la verdad era necesario para acentuar el antagonismo, la incoherencia entre lo que ahora son y entre esas obras impuras. Vean el versículo 5. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, ¿entienden cuán incompatibles son estas cosas con el reino de Dios? La oposición que hay entre ambos. ¿Entienden que están tan lejos el uno del otro como la oscuridad de la luz? Simplemente son cosas opuestas. La inmoralidad, la impureza, la autosatisfacción desenfrenada y carnal son incongruentes con el reino de Dios. Pablo les dice, recuerden que al final los que viven así no tienen herencia en el reino de Cristo, porque los que viven en esa búsqueda de la satisfacción de sus deseos carnales son idólatras, les dice. Interesante lo que dice Pablo, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablamos de andar en la vanidad de la mente hace unos domingos, buscando satisfacer el vacío de su corazón en el mundo? Este es un ejemplo de eso. Pablo les dice, hermanos, vean cuán alejadas están estas cosas del reino de Dios. Vean cómo esto no se condice en nada con la verdad de lo que ahora ustedes son. Los que van por ese camino son idólatras que se conducen a un final sin la esperanza del Evangelio. Es un camino distinto. Ellos no tienen parte en la herencia de Cristo. Ahora el espíritu de su mente ya fue renovado. Ustedes ya no tienen que andar con el entendimiento entenebrecido, entregados a la sensualidad. Porque hay algo que debemos saber, hermanos. Una verdad sobre la naturaleza del hombre que tenemos que saber para entendernos mejor. Todo hombre, toda mujer, lo sepa o no, lo quiera o no, es un adorador. Todos adoran algo. Dios nos creó como adoradores. Somos seres adoradores. Y nos creó así para que le adoremos a Él. Pero el hombre se rebeló y reemplazó la adoración a Dios por la adoración a la creación. Y ahora la ira de Dios se revela con aquellos que restringieron la verdad y se volvieron necios en buscar en la creación lo que solamente está en Dios. Vean cómo lo dice Pablo en los Romanos. Romanos 1, desde el versículo 18 en adelante, dice: porque el aire de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La misma palabra que usa en Efesios. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a las pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural de lo que es contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente de su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocían el decreto de Dios, en los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Aquellos que viven en la inmoralidad, la impureza y la avaricia están adorándose a sí mismos, están adorando la creación, están tratando de ser sus propios salvadores al intentar llenar los deseos profundos de su corazón con lo que solamente puede ser llenado en Dios. Lo están intentando llenar con el placer fugaz de sus deseos carnales, y esto los coloca bajo la ira de Dios. No tienen herencia ni parte en el reino de Cristo. Este es un asunto de adoración. Quienes andan así son idólatras, y por eso no tienen herencia en el reino de Cristo. Ahora, Pablo, ¿por qué nos menciona esto? ¿Qué nos quiere decir? Vean lo que sigue. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Romanos 1. Por tanto, y este es el punto, por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En otras palabras, hermanos, nosotros ya no tenemos nada que ver en las tinieblas, nada que hacer en las tinieblas. Ya no tenemos nada que ver. Ya hemos sido librados de nuestra adoración corrompida. Hemos sido librados de buscar inútilmente algo de gusto en los adictivos, pero insatisfactorios y fugaces placeres de la carne. Ahora hemos sido rescatados para vivir la máxima plenitud de la vida, para vivir exactamente para lo que fuimos hechos, que es glorificar, adorar y disfrutar al Señor con todo gozo. No se dejen engañar, les dice Pablo. No se dejen engañar. No tienen nada que ver con las tinieblas. No se dejen convencer de que no tiene nada de malo, que no es tan malo. No se dejen convencer de que ahí van a encontrar satisfacción. No se dejen convencer de que ustedes todavía están atrapados en esas cosas. Como ustedes ahora no tienen nada que ver con las tinieblas, no participen con ellas. El mandamiento es lógico, porque si ahora son hijos de luz, hay un fruto que es consecuente a lo que son. Pero no son las tinieblas, sino que es bondad, justicia y verdad. Si Dios los ha resucitado, si ha hecho una nueva criatura de ustedes y si creó en ustedes un nuevo hombre y los hizo el templo de Dios donde mora el Espíritu, entonces van a haber algunas consecuencias lógicas. Ahora tienen un nuevo carácter, nuevos afectos, nuevas satisfacciones, nuevos deseos. El nuevo deseo de agradar a Dios y el nuevo deseo de huir del pecado. Todo lo contrario a lo que antes éramos. A pesar de tus luchas, a pesar de que caigas en pecado, si tenés el deseo de agradar a Dios y el deseo de huir del pecado, puedes darle gloria al Señor por lo que hizo en vos. Porque ese deseo no puede salir de un corazón no regenerado. Ese deseo solamente es un fruto de la nueva naturaleza. No participen con ellos. La palabra que aparece ahí es koinonía. Él está diciendo, no tengan comunión con ellos. No sean cómplices de ellos. Ahora, consideren esto como un llamado al arrepentimiento también. Porque el mandamiento es claro, es radical. Ni siquiera lo piensen, que ni se menciona entre ustedes. Sin embargo, tristemente, aunque todo eso haya sucedido en nosotros, aunque ahora tengamos una nueva naturaleza y nuevos deseos, aunque somos hijos de luz, todavía participamos de esas cosas. Todavía nuestro lenguaje puede llegar a ser inapropiado.
Todavía nuestras bromas y nuestras conversaciones pueden estar contaminadas con la inmoralidad de las tinieblas que nos rodean. Todavía nuestros pensamientos pueden ser impuros. Todavía ofendemos la santidad de Dios y pecamos contra Él con nuestra inmoralidad, con impureza y con nuestra avaricia. Y en vez de huir y separarse de la inmoralidad, como corresponde a los santos separados para Él, participamos. Pensemos en las palabras, por ejemplo, que es la manera en que más permisivos solemos ser. Y es algo en lo que Pablo hace mucho énfasis. Él habla mucho de las palabras. ¿Cómo usan sus palabras? ¿Se apartan de la inmoralidad con sus palabras? ¿O las usan para participar de la impureza de las tinieblas? Examinen sus corazones, hermanos, piensen. Las palabras que dicen, ¿son palabras que diría Dios? Y la respuesta es no, no hay licencia para decirlas. Recuerden, debemos ser imitadores de Dios. Las palabras que dicen edifican a los demás. Si la respuesta es no, no hay licencia para decirlas. La impureza no es solo la fornicación o el adulterio. Este es un buen momento para arrepentirse por haber hecho, visto, hablado o pensado cosas impuras. Por haber participado de cualquier manera de la inmoralidad que se contrapone completamente a Dios. Si el Señor en su misericordia te confronta con su palabra, confesá tu pecado delante de Él y arrepentite. Jesús da mayor gracia, dice Santiago. En Él hay gracia, en Él hay perdón. Ayer hablábamos con los jóvenes, no hay necesidad de esconderse. No hay necesidad de esconderse. El Evangelio revertió los efectos del Edén roto. Y ya no hay que esconderse más. Ve a Cristo entonces. En Él hay gracia que perdona, que restaura y que transforma. Versículo 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, y una luz no se pone debajo de un cajón, se pone arriba para que ilumine a todos. Y eso nos está diciendo Pablo ahora, básicamente. Desenmascaren la impureza y la inmoralidad con la luz. Expongan esa inmoralidad con la luz. Nosotros necesitamos hacer visible a Cristo con nuestra manera de vivir. Necesitamos mostrar la plenitud de Cristo con nuestra pureza. Los creyentes muestran con sus vidas santas, distintivas y separadas del pecado que Cristo es real. Y que Cristo es digno y que es glorioso y que es poderoso y misericordioso. No se avergüencen de vivir de una manera pura. No cedan a la presión. Vivir así en medio de la oscuridad desenmascara la impureza. Confronta el pecado. Hagan eso al vivir como hijos de luz. La luz expone el pecado de los incrédulos. Vivir una vida de santidad inevitablemente va a conllevar a enfrentarse directamente con la oscuridad. La luz del Evangelio resplandece a través de la vida de los creyentes y expone el pecado, y a muchos les va a provocar rechazo, un rechazo profundo y enérgico, pero a otros los va a conducir al arrepentimiento y van a ser llevados de las tinieblas a su luz admirable. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto que Pablo cita puede ser una mezcla de algunos pasajes de Isaías, o puede ser un himno, o puede ser una confesión de fe temprana, pero sea lo que sea, lo cierto es que la aplicación de lo que él está diciendo es clara. Algunos de los que están en luz están dormidos y no están viviendo como hijos de luz. Y es necesario que se despierten. Piensen esto, hermanos. Puede ser que alrededor nuestro haya personas que están viviendo en rebelión en contra de Dios, en impureza, en inmoralidad, y ni se enteran, porque no son confrontados con nuestra vida de santidad, porque estamos participando con ellos, estamos teniendo comunión con ellos. Si es tu caso, Pablo dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y les anticipo, hermanos, la luz del Evangelio que resplandece a través de sus vidas va a tener dos respuestas, como ya dije. Una, los van a rechazar. Si son luz, los van a rechazar. ¿Es fácil eso? Por supuesto que no. No es nada fácil ni cómodo ser rechazado por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos o por nuestra propia familia.
si viven como hijos de luz, es una garantía de que la gente los va a rechazar. Ahora, hay otra respuesta. Algunos se arrepienten y se convierten. Algunos de los que son confrontados por la luz y ven su pecado y su podredumbre y su miseria, son conducidos al arrepentimiento y a la fe en Cristo como su único Salvador. Pero no hay términos medios. Si nos están sucediendo estas dos cosas alrededor nuestro, algo no anda muy bien con nosotros. Ese es el mandamiento. Ahora puede aparecer de nuevo la idea de, qué difícil, Pablo, ¿cómo hago? Estoy tan sumido en las tinieblas, son tan influyentes para mí, están tan arraigadas en mí, es tan duro oponerse, es tan difícil padecer el rechazo. Es difícil, ¿cómo hago? ¿Cómo hacer luz en medio de unas tinieblas tan espesas? Vean de vuelta al versículo 14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando era chico tenía unas estrellitas y unos dinosaurios que se pegaban a la pared y que brillaban en la oscuridad. Pero no brillaban por sí solos. Para brillar a la noche, durante el día tenían que estar expuestos a la luz del sol, ¿no? Exactamente así es como nosotros podemos ser luz en la oscuridad, exponiéndonos a la luz de Cristo. Manténganse en la luz de Cristo. ¿Quieren saber cómo andar en luz, lejos de la inmoralidad y de la impureza? Lleven sus mentes y sus corazones cautivas al Evangelio, a las verdades preciosas del Evangelio y de la gloria de Cristo. ¿Les parece difícil andar así? ¿Les parece difícil caminar en luz en un mundo de tinieblas? Lo es, ciertamente lo es, pero no es imposible. Hay una única manera que nos capacita para andar así, exponerse a la luz de Cristo. Número 3. Anden en tinieblas en un mundo de necedad. Versículo 15. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Cuidado, dice Pablo. Cuidado porque hay dos maneras en las que ustedes pueden vivir. Pueden vivir como insensatos o pueden vivir como sabios. Y lo que determina esa insensatez o esa sabiduría en la manera de vivir, concretamente, es el uso del tiempo. Noten el versículo 16. Dice que vivir sabiamente es aprovechar bien el tiempo. Que la palabra que aparece ahí, que se traduce como aprovechando, es redimir el tiempo. La idea es hacer un buen negocio con respecto al tiempo. Comprar, rescatar el tiempo. Y hay una explicación para hacer eso. Debemos redimir y rescatar el tiempo porque los días son malos, dice Pablo. Debemos rescatar el tiempo de estos días malos. Porque estamos en un mundo de tinieblas, como acabamos de ver. Y los días son malos. Porque estamos en un mundo caído, roto, torcido, que padece las consecuencias del pecado. Porque Satanás ahora es el Dios de este mundo caído y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sobre todo porque hay pecado remanente en nosotros. Porque todavía nos enreda una mente carnal y un corazón perverso e engañoso. Entonces, sin duda, los días son malos y le requieren a los cristianos intencionalidad en aprovechar el tiempo para vivir sabiamente, en redimir el tiempo, en rescatar el tiempo de los días malos. Ahora, esto de aprovechar el tiempo puede ser algo muy general, muy amplio. Entonces, Pablo enseguida deja en claro a qué se refiere con aprovechar el tiempo. Deja en claro que, en definitiva, la manera de aprovechar bien el tiempo es hacer la voluntad de Dios. Porque una vez que estableció la relación de perder el tiempo con insensatez, de aprovechar el tiempo con sabiduría, dice en el versículo 17, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Pablo definió qué es sabiduría y qué es necedad. Él dice que vivir neciamente es perder el tiempo haciendo nuestra propia voluntad, mientras que vivir sabiamente es lo contrario, es aprovechar el tiempo, redimir el tiempo. ¿De qué manera? Haciendo la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, Pablo va a mencionar 2 mandamientos. No lo va a dejar abierto a la interpretación torcida. Para él, hacer la voluntad de Dios, en este caso, se resume en 2 mandamientos, uno negativo y otro positivo. Primero, el mandamiento negativo dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Algunas traducciones ponen, en lo cual hay desenfreno, o en lo cual hay libertinaje. Está usando el embriagarse como el símbolo de esa vida necia de la pérdida de tiempo, enfocada en uno mismo, en ese entendimiento entenebrecido que va detrás de sus placeres como idólatras. Es el mismo concepto de la avaricia, de la búsqueda de autosatisfacción que venimos viendo. Pablo dice que el hacer la voluntad de Dios implica, en principio, que hay que despojarse de algo. Y el punto no es simplemente una acción concreta, sino
por la aclaración que hace con esto en lo cual hay disolución, está aclarando que esa acción realmente representa toda una manera de vivir. Pablo les dice, hay que dejar la antigua manera de vivir. De vuelta lo está diciendo porque él ya lo dijo. Hay que dejar de vivir desenfrenadamente y centrado en uno mismo, en vos mismo. Ese es el mandamiento negativo, que realmente va a contrastar mucho y va a resaltar el mandamiento positivo, que lo complementa, que es, si no, sean llenos del Espíritu. Y noten que el verbo está en imperativo, plural, continuo. Sean llenos del Espíritu. Es decir, como hijos de Dios nosotros debemos buscar intencionalmente y todo el tiempo ser llenos del Espíritu. En definitiva, eso es ser sabios y redimir el tiempo haciendo la voluntad de Dios. Pero Pablo ahora va a ser más específico y más práctico. Así es como se ve la vida de alguien que anda sabiamente, que vive sabiamente. Desde el versículo 19, vean. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el amor de Cristo. Pablo va a mencionar lo de hablar, cantar, dar gracias y someterse. En primer lugar, un cristiano sabio canta, dice él. En primer lugar dice que habla las cosas del Señor. Que habla del Señor. Esto no significa que no vamos a hablar de otras cosas, pero para un cristiano que vive en la sabiduría y redime el tiempo, el Señor indefectiblemente va a estar en sus conversaciones, completamente contrapuesto a las conversaciones de los gentiles, ¿no? Como venimos viendo. De la abundancia de su corazón va a hablar su boca también. Si Jesús está en su corazón, también va a estar en sus labios. Si todo lo que Pablo describió antes sucedió en nosotros, vamos a dar testimonio incluso en la oposición de las tinieblas. Vamos a ser como los discípulos que decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Y sigue diciendo, cantando y alabando con su corazón al Señor. La segunda marca característica de un cristiano sabio es que canta porque tiene gozo. No significa que en algún momento no va a tener tristeza o angustia, pero nos gozamos por el amor de Cristo en el Evangelio y tenemos un corazón de alabanza al Señor. Y por eso disfrutamos cantar y alabarle. Versículo 20. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Un cristiano sabio es agradecido. En el momento en que nosotros comenzamos a murmurar y a quejarnos, somos como el pueblo de Israel en el desierto, en el Éxodo. Y necesitamos arrepentirnos. Y no sé si lo notaron, pero hay dos palabras ahí que hacen esto bastante problemático. Noten que dice siempre y noten que dice por todo. Esto no significa que tenemos que dar gracias por la injusticia, por el mal, por el pecado, por supuesto que no, sino que significa que incluso en las circunstancias más duras, más difíciles, debemos tener corazones agradecidos al Señor. La cuarta, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Qué significa eso? Que una persona que camina en sabiduría es una persona que está dispuesta a ceder a sus derechos. Y quiero que piensen un momento en eso. Es algo que podemos decir rápidamente, pero que tiene implicaciones profundas. Un autor que se llama Oswald Chambers dijo, el único derecho que tiene un cristiano es el derecho a renunciar a sus derechos. Y en esto tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Como ya hemos mencionado. Y por eso la sumisión no es algo que está relegado solamente a ciertas relaciones. A esposas y esposos, a padres e hijos, a siervos y amos o a ciudadanos y gobernantes. Sino que la sumisión es algo que debe estar entre los cristianos en general. No siempre tenemos que salirnos con la nuestra, hermanos. No siempre tenemos que hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Por supuesto que no hablo de temas de convicción teológica, pero los asuntos de libertad y de preferencia, que son muchos, él ha dejado intencionalmente muchos asuntos de preferencia y libertad. Y en esos asuntos debemos estar dispuestos a ceder y a someternos unos a otros. Entonces esto es andar en sabiduría, hablar del Señor, alabar al Señor, rebosar de gratitud al Señor y ceder los derechos por los demás para la gloria del Señor. Y si lo notan, si bien son marcas, digamos, en definitiva son marcas de carácter. Y si son aún más atentos van a darse cuenta que es el carácter de Cristo, que es la sabiduría encarnada. Anden en sabiduría, les dice, no sean necios. Una vez más, Pablo, es difícil. ¿Cómo vivimos así? El estándar es altísimo. ¿Cómo vivir distintivamente caminando en sabiduría, haciendo la voluntad del Señor de esta manera?
La única manera de vivir en esta sabiduría tan alta sería si la vida de Cristo estuviera dentro nuestro, ¿no? Y qué bueno que sea así, porque precisamente eso es lo que sucedió. Cuando creyeron, Cristo vino a vivir dentro suyo. La vida de Cristo está en ustedes, en el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu de Dios puede controlarlos, puede dominarlos. La vida de Cristo vivida en nosotros por el Espíritu en nuestros corazones. Solo deben procurar evitar que las otras cosas los controlen. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, desenfreno. Déjenle el dominio al Señor. Y así, si es posible vivir de esta manera, sabiamente, hablando, alabando, agradeciendo y sometiéndonos unos a otros para la edificación mutua. Hermanos, la exhortación es esta. Conforme a lo que ahora son en Cristo, echando mano del poder infinito de Dios por medio de su Espíritu que opera en ustedes, en base al hecho de que ahora son una nueva criatura con deseos y anhelos renovados, en base a la unión con Dios en Cristo, en base a su nueva posición, en base a su nueva naturaleza, vivan vidas distintivamente santas. Vivir así no es un cuento, no es una utopía, es posible y de hecho estamos llamados a esa vida. El mensaje de hoy es un llamado a la santidad. Vivan vidas distintivamente santas, porque Dios ha hecho posible en nosotros que vivamos así, por medio de Cristo en el Evangelio. Porque por medio del Evangelio la Iglesia está capacitada para vivir así. Porque estas vidas distintivamente santas en medio de un mundo de necedad y de tinieblas son una muestra palpable, visible del Evangelio que salva y que transforma. El Evangelio resplandece a través de nosotros cuando vivimos así. Porque por medio de la vida santa de la Iglesia, los que están en tinieblas son confrontados con su pecado y algunos de ellos van a acudir a Cristo y van a ser llevados de las tinieblas a su luz admirable para la gloria de su gracia. Porque la vida santa de la Iglesia es un anuncio, una muestra, un reflejo, una prédica de la conquista cósmica de Dios en Cristo, de lo que Él está haciendo en Cristo. Porque la vida distintivamente santa de la Iglesia es el medio que da a conocer la infinita sabiduría y la gloria del Señor. Oramos. Amado Padre y Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este texto. Te pedimos que nos ayudes a examinar con él nuestro corazón, que pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón y que pueda dejar expuestas nuestras motivaciones y que exponga nuestro pecado, Señor. Aunque sea doloroso, queremos ver nuestro pecado. Mostrarnos nuestro pecado, Señor, conforme a tu misericordia, para que entendamos que nosotros no podemos hacer nada, que en esconderlo no conseguimos nada, que en nuestra fuerza no podemos hacer nada. Para que entendamos que vos sos nuestro Salvador y para que entendamos que nuestra única esperanza es acudir a vos. Recordarnos el Evangelio, Señor, para que no nos dejemos engañar, para que sepamos que la vida a la que nos llamás es real y es posible, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a estas cosas, ayúdanos a ser sensibles al pecado y la vida santa que debemos vivir, Señor. Ayúdanos a tener celo por tu gloria, para vivir de esa manera, para mostrar en este mundo de tinieblas la gloria del Evangelio y tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.